Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señales mixtas del mercado. ¿Seguirá bajando? Vamos con el informe semanal del día 30 de enero de 2021. Vamos con el repaso de lo que ha sido esta última semana y sobre todo también este primer mes del año que cerramos con, bueno, queda todavía el lunes, pero ya tenemos un poquito cerrado lo que viene a ser el grosso de este primer mes del año. Un mes bastante movido, con bastante volatilidad, bajadas, roturas de medias. Digamos que no ha sido la mejor entrada de año que podíamos haber esperado. También es cierto que veníamos de un mal cierre de el pasado año que nos podía indicar que esto podía empezar a pasar. Y bueno, vamos ya de lleno. Tenemos como siempre aquí delante el índice de Nasdaq Composite. Hemos tenido esta semana, como comento el título, señales muy mixtas por parte del Nasdaq. Como podemos ver, hemos cerrado en positivo, hemos tenido incluso una buena vela. Después de haber estado bajando bastante en la semana, cerramos prácticamente flat, más 0,01 arriba, tenemos volumen en esa recuperación de la semana. Sin embargo, creo que por un lado es lo que podíamos esperar, en el sentido de que si nos vamos a gráfico diario, veremos que hemos tenido un poquito el comportamiento que comentaba en el pasado informe semanal. Comentaba que ya estábamos con una bajada quizás bastante extendida, estábamos bastante vertical en ese movimiento, habíamos perdido todas las medias y nos habíamos ido de muy cerquita de máximos a esa zona de abajo en tan solo una semana, de una manera muy vertical, y era quizás probable que empezáramos a ver cómo el precio empezaba a consolidar un poquito, a aceptar un poquito esa bajada, incluso si fuese para seguir bajando, no necesariamente para hacer un suelo y subir, sino incluso para, si fuese para seguir bajando, que pudiera tomar ese descanso de esa bajada tan vertical que llevábamos, ¿no? Finalmente es lo que ha pasado. Fijaos cómo tenemos estos 5 días de la semana: 1, 2, 3, 4 y 5, del lunes al viernes hemos estado toda la semana prácticamente aceptando. El lunes lo empezamos muy a la baja, terminamos teniendo esa especie de recuperación, esa vela que tanto abarca, y finalmente días un poquito más tranquilos, más de aceptación dentro de los rangos de esa vela los siguientes días de la semana, ¿no? Por lo tanto, ya digo, no considero que esté formando ningún suelo claro, no considero que sea nada raro, sino que ya lo comentaba en el pasado informe semanal, estábamos con un movimiento bastante extendido en el corto plazo, nos estábamos entrando en un movimiento bastante vertical a la baja, y lo normal en ese punto era que empezáramos a aceptar, ¿no? Además, comparaba la situación con 2018 y fijaos cómo se está prácticamente calcando a la perfección. Empezamos con esa bajada muy vertical, tuvimos el mismo escenario en 2018, bajada muy vertical. Además, la situación en general fue muy similar, veníamos de un mercado también muy fuerte, veníamos de un técnico también muy similar, con consolidaciones incluso muy parecidas. Fijaos cómo esta de aquí que recalcaba la semana pasada también era muy parecida a la que hemos tenido en los últimos meses, y directamente de máximos nos íbamos a desde un inicio esa rotura de medias con una bajada muy vertical, lo que estamos teniendo justamente ahora. Y como comentaba el pasado informe, después de esa bajada principal teníamos una especie de aceptación, que fijaos como además empieza con esa vela muy similar a la que hemos tenido esta semana, comportamiento clavado, y ya luego, una vez acepta un poquito el precio, vamos a hacer ese mínimo y ya sí que hacemos el suelo. Sinceramente creo que podríamos ver un escenario muy similar. Me mantengo con lo que comentaba la pasada semana, de hecho se ha cumplido muy bien lo que quizás me esperaba para esta semana, y ya digo, incluso si podemos tener un pequeño rebote al alza, no cantaría victoria. Creo que incluso el mercado puede buscar un nivel inferior. ¿Por qué? Porque aún no tenemos un mercado sano, aún no tenemos valores rebotando fuerte. De hecho, esta semana, por eso comento el tema de señales mixtas, ¿no? Porque sí que tenemos, por un lado, cosas que ahora veremos que nos pueden dar una sensación, pero luego el resto del mercado quizás nos está dando otro mensaje, ¿no? Por lo tanto, ya digo, incluso si seguimos esta semana un poquito más arriba, que no sería nada raro, incluso para buscar esa media de 10 semanas que empiece a servir de resistencia, podríamos consolidar un poquito en esta zona y ya luego ir a hacer el suelo un poquito más abajo, al igual, como digo, que hicimos en 2018. Ya digo, situaciones muy similares. También en 2018 veníamos de una tendencia fuerte, empezamos con una bajada muy similar, teníamos la misma situación a nivel macroeconómico, con la Fed comentando que iba a empezar a tomar una postura más con respecto a los tipos de interés, siempre hablando, pues querían empezar a subir los tipos de interés. Al final, ya como sabemos, quedó todo en nada después de la bajada del mercado.
Creo que incluso puede ser el escenario que veamos en este caso, que la Fed, después de ver que el mercado continúa bajando, termine relajándose y no le siga echando ese pulso al mercado y al final podamos a partir de ahí encontrar ese rebote. Pero ya digo, en el corto plazo lo que veo es que sí podríamos tener incluso un mini rebote, jugar por unos rangos para aceptar un poquito el precio en esta zona, pero incluso si viésemos eso podríamos ir nuevamente a puntos inferiores. Por lo tanto, creo que no es 100% probable que ya hayamos visto los precios más baratos en el mercado. ¿Por qué comento también que estamos viendo señales mixtas? Por un lado, porque como sabemos, este índice, el Nasdaq, está viéndose muy influenciado por las grandes del mercado, como puede ser Apple. Fijaos, esta semana más 4,88 arriba, mucho volumen en esa subida, durmiendo por encima de la media de 10 semanas, cuando que la gran mayoría de valores, como sabemos, están por debajo de todas las medias, de la de 40 semanas, de la de 10 semanas, y también un porcentaje muy alto de empresas del Nasdaq está incluso haciendo mínimos de 52 semanas. Sin embargo, la empresa que mayor ponderación tiene en el índice, es decir, la que más peso tiene, fijaos cómo lo está haciendo genial, más de lo mismo con Microsoft, esta semana más 4,3 arriba, mucho volumen, después de hacer ese amago de perder la media termina recuperándolo, muy cerca de máximos históricos. Recordemos que solo estas dos empresas, solo Microsoft y Apple juntas, ya ponderan más del 20% del índice del Nasdaq Composite. Estamos hablando de que en el Nasdaq hay más de 4.000 empresas y solo estas dos, Apple y Microsoft, ya están dándole una ponderación de más del 20% al Nasdaq. Es decir, del movimiento general que va haciendo el Nasdaq al final es la composición de todos esos valores que están dentro del índice. Solo Apple y Microsoft, como comentaba, tienen más de un 20% del peso, ¿no? de la influencia sobre este índice. Por lo tanto, ya digo, al final son empresas que si tienen movimientos muy fuertes terminan desvirtuando lo que está haciendo realmente en su fondo el mercado con lo que está haciendo el índice. No termina teniendo nada que ver, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos en el índice del ARC, nos puede servir más para determinar un poquito por dónde está tirando, qué rumbo están cogiendo las empresas de crecimiento. Ya sabemos que el ARC recoge varias empresas de crecimiento que al final tienden a ir todas en la misma línea, y vemos como aquí sí que tenemos un poquito más la realidad, ¿no? Llevamos varios meses de mucha volatilidad, hace varios meses ya muchas empresas han empezado a romper medias. De hecho, en Visionario llevamos meses en liquidez precisamente por eso, no porque digamos, venga, va a venir este periodo, no invertimos, no, porque directamente nuestro sistema hace que no se creen nuevas operaciones. Si no hay empresas haciendo máximos históricos, si este tipo de empresas no lo están haciendo realmente bien, directamente el sistema va a ser que no entremos en estas empresas, o incluso que si entramos terminemos saliendo sin asumir ningún tipo de stop, ¿no? Como ha pasado en casos como el de ALGM, el de Switch en anteriores meses, que terminábamos saliendo porque así lo determinaba el sistema, ¿no? Y como comentaba, en el ARC esta semana otro 3,65 a la baja. Sí es cierto que no hemos cerrado en los mínimos de la semana, hemos recuperado un poquito, pero nueva semana siendo nuevos mínimos de esta bajada. Venimos de una bajada muy vertical, sigue aumentando el volumen. Voy a cambiar a ver si me muestra el volumen de manera diferente. Vale, de todas maneras me lo muestra igual. Seguimos aumentando semana a semana Vale, estoy tocando aquí lo que no era. Seguimos aumentando, como decía, semana a semana ese volumen. Seguimos viendo señales de distribución. Por lo tanto, como digo, sigue el mercado muy, muy revuelto. ¿Qué me esperaría también en el ARC? Ya digo, el ARC también está bastante extendido. Me esperaría, al igual que comentaba en el Nasdaq, que podamos tener alguna especie de descanso, incluso ir a buscar esta media. Fijaos el comportamiento que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Veníamos con ese movimiento vertical. Tenemos unas semanas de descanso. Incluso parece que hacemos un amago para ir a buscar esa media, parece que podemos estar haciendo incluso un suelo, pero al final queda en nada, volvemos a bajar y ya digo, veremos cómo actúa la próxima vez el índice con respecto a esa media de 10 semanas. Otro dato negativo que he estado viendo esta semana, ya digo, muy mixto, porque sí, estamos viendo a Apple subiendo fuerte, con volumen, respetando medias, reaccionando muy bien a resultados empresariales, que son muy importantes. Tuvimos resultados empresariales esta semana, fueron muy buenos, pero independiente de eso, como sabemos, el mercado se lo puede tomar bien, se lo puede tomar mal. Ya digo, independientemente de que los resultados sean buenos o no, al final lo que importa es la reacción del mercado. Y estamos viendo cómo en el caso de Apple y en el caso de Microsoft hemos tenido una buena reacción a esos resultados empresariales, lo cual
en un mercado volátil, en un mercado bajista incluso, que podemos decir, puede pasar, se convierte incluso en una lotería mayor el tema de los resultados, pero estamos viendo cómo estas empresas están funcionando muy bien. Sin embargo, si nos vamos ya a otras empresas como por ejemplo bueno, Tesla, sin ir más lejos, esta semana cayendo un 10%, rompiendo ciertos soportes que estaba siguiendo a la perfección, ¿no? Fijaos cómo primero veníamos aquí con la media de 10 semanas, esta línea roja, la íbamos respetando durante toda la subida, terminamos perdiéndola, pero hacemos suelo en lo que era la anterior rotura máxima, ¿no? En la anterior resistencia de rotura máxima, esta línea roja que yo dibujo aquí, empezamos a hacer un suelo ahí, incluso parece que podemos estar haciendo una especie de caja de arbas en ese punto, pero esta semana también rompemos ese soporte y ya nos vamos a un soporte inferior al soporte de la media de 40 semanas, ¿no? Nos estamos yendo cada vez a soportes más lejanos, y una empresa que estaba tratando de mantener mucha fuerza cuando el mercado quizás no estaba muy favorable, termina cada vez cediendo a más soportes y ya lo tenemos en una media muy importante que es la media de 40 semanas, donde fijaos, ¿no? Cuando más tocada ha estado es donde ha encontrado soporte precisamente. Entonces, punto muy importante que no pierda también ese soporte, porque entonces ya empezaríamos a entrar en tierra de nadie. Ya digo, valor que ha mostrado mucha fuerza en las últimas semanas. Lo mismo con Lucid Motors, fijaos cómo esta semana cae un 28%, en este caso sí que pierde incluso la media, valor que también estaba haciéndolo muy bien en las últimas semanas y de repente en unas 2 semanas deja de mostrar esa fuerza relativa que le estaba caracterizando. Airbnb, más de lo mismo. De hecho, comentaba Airbnb hace un par de semanas porque mientras todo caía estábamos... Perdón. Mientras todo caía estaba teniendo una consolidación por encima de la media de 40 semanas. Sin embargo, esta semana aparece el volumen, aparece la distribución y también rompe a la baja esa cajita que estaba haciendo. Por lo tanto, ya digo, no nos aferremos solo a lo que está haciendo Apple, a lo que está haciendo Microsoft, porque son dos empresas que sí tienen mucho peso sobre el índice, pero quizás no nos están dejando ver la realidad de lo que está pasando en el trasfondo del mercado, ¿no? Que al final es lo que nos importa, si estamos invirtiendo en empresas que no sean esas dos. Así que, ya digo, señales muy mixtas, estamos teniendo también muy tocadas a otras empresas grandes, como puede ser Amazon. Esta semana sube un 0,9, pero fijaos cómo incluso se ha venido también a la zona baja de esta caja de Darvas, perdiendo medias. Así que, ya digo, mucho ojo porque no todo es Apple, no todo es Microsoft. Y ya digo, incluso si en esta semana vemos una especie de rebote en el mercado, hay que tener en cuenta que puede ser normal, es un escenario normal, tanto si el mercado va a terminar rebotando fuerte como si va a seguir apretando a la baja. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta en nuestra operativa. Ya digo, no me sorprendería que podamos tener un amago de tirar arriba, podamos incluso consolidar un poquito en esta zona y luego podamos ir abajo. De hecho, estoy viendo algo que me ha llamado también la atención, estoy viendo por Twitter, sobre todo no uso el Twitter, pero me meto para ver un poco el sentimiento de la gente. Veo como que la gente aún no está asustada del todo, veo como que mucha gente está aprovechando para comprar, sin tener en cuenta realmente que podemos estar en un mercado débil, en un mercado volátil, que estamos perdiendo medias, que cada vez son más los valores que están haciendo mínimos de 52 semanas y para toda esa gente que quizás está comprando por comprar, no sería nada malo que tengamos esa subida, esa especie de bull trap antes de seguir bajando y que tengan esa especie de confirmación, amago de confirmación en un principio y al final termine bajando, ¿no? Sería justo lo que debería pasar en cuanto a la psicología del mercado, ¿no? Que como sabemos siempre va en contra de la masa. Entonces ya digo, es simplemente el análisis que podemos sacar de este gráfico de lo que estamos viendo. Además, recordemos que el mes que viene no se reúne la Fed en febrero, por lo tanto no va a haber noticias con respecto a los tipos de interés, por lo cual me añade probabilidades de que tengamos esa aceptación que comento, que el mercado pueda dar un poquito de tregua, un poquito de aceptación en esta zona en un mes en el que no necesariamente van a haber datos macro, pero que luego incluso podamos tener ese arreón final para terminar rebotando, como comentaba. De hecho, ya digo, es que es exactamente, se clavan los timings con lo que pasó en 2018, fue todo igual, el aspecto macro fue igual, fue un escenario muy similar, ¿no? Por eso lo comento. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre, si quieres dejar cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejarla en la sección de comentarios, estaremos leyendo y respondiendo como siempre. Dale a like si te ha gustado el vídeo, si has aprendido, espero que sí, como siempre, y puedes suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.